Damos gracias al Señor por esta mañana, así de que, bueno, voy a comenzar por aquellos que no les tuve la oportunidad de darles los buenos días. Buenos días. Qué bendición estar aquí en la iglesia, en la casa del Señor. Cafecito, pan dulce, hermosa adoración. No sé si ustedes se gozaron en el tiempo de adoración, pero después de un cafecito, un pan dulce, el tiempo de adoración y la palabra de Dios, no puede ponerse mejor la cosa, ¿verdad? No puede ponerse mejor, estamos bendecidos. Y aquellos que nos ven por YouTube, solo quiero invitarles de que si en algún momento tienen la oportunidad de estar aquí en la iglesia con nosotros, les prometemos que les vamos a guardar un pancito dulce y un café, así de que les vamos a invitar a nuestra dieta de donuts y pan dulce los domingos en la mañana. Muy bien, esta mañana quiero animarlos a que saquen sus notas de sus boletines. Y si tienen sus Biblias y si no la tienen, pues vamos a tener los versículos en pantalla de todas formas. Vamos a regresar al texto que estuvimos la semana pasada. Eso es en el libro de Génesis capítulo 14. Y vamos a estar en un par de versículos. Una de las cosas que el Señor me inquietó en esta semana, en esta serie que estamos llevando a cabo acerca de la serie que hemos llamado Travesía, la historia de la fe de Abraham. La semana pasada lo mencioné de una forma muy leve, muy poco, acerca de cuál fue la reacción de Lot a la liberación de Dios. Y en esta semana el Señor me estuvo inquietando de hacer un énfasis un poco más profundo en este punto de que Lot, cómo reacciona Lot o cómo debió de haber reaccionado Lot a la liberación que Dios le dio. Ahora, vamos a comenzar por recordar que en la vida de nosotros, la mayoría de nosotros pasamos por dramas en la vida. Y muchos de esos dramas que nosotros pasamos en la vida son dramas familiares. Y cuando estudiamos la vida de Abraham, que es nuestra serie, podemos ver que desde el momento en que Dios llamó a Abraham, desde el momento en que Dios lo llama, comienzan los dramas en la vida de Abraham. Comienzan las situaciones complicadas, por decirlo así, de cierta manera, en la vida de Abraham, una serie de pruebas y de problemas en los que con los que Abraham estuvo lidiando. Cuando Abraham fue llamado, para comenzar, Abraham, dijimos en los estudios anteriores, Abraham no obedeció a Dios. Recordemos que Abraham era una persona totalmente incrédula. Abraham era una persona que adoraba a otros dioses, dice la palabra de Dios. Abraham adoraba a los dioses que su propio papá edificaba. Taré era el que creaba los ídolos. Abraham era uno de los que los vendía y también los adoraba. Finalmente, Abraham obedece a Dios. Y cuando vemos que Abraham obedece a Dios, Abraham llega finalmente a la tierra prometida. Y mientras está ahí en la tierra prometida, recuerdan qué fue lo que sucedió. Vino una hambruna a la tierra. Y entonces Abraham, en vez de confiar en Dios, porque Dios lo había llevado ahí a la tierra prometida, en vez de confiar en Dios, Abraham confió en él mismo. Abraham no confió en Dios inicialmente. Probablemente Abraham estaba pensando, cuando llegó allá a la tierra prometida y vino la hambruna, probablemente estaba pensando Abraham que este Dios, porque Abraham conocía según él a muchos dioses, y ahora este Dios que él no conocía le había hablado y le había dicho que se fuera a la tierra que le prometería y a la tierra que le entregaría a él y a su descendencia. Y me imagino yo en este momento a Abraham diciendo, bueno, este Dios me trajo aquí solamente para ¿qué? Para morirnos de hambre. Y se fue entonces, dice la Biblia, Abraham a Egipto, otro drama en su vida. Pero cuando llega a Egipto, ¿qué fue lo que Abraham hizo? Abraham llegó a Egipto y dijo, reconozco que mi esposa es muy hermosa. Y cuando dijo, reconozco que mi esposa es hermosa, los egipcios me van a matar para quedarse con ella. Entonces le dijo a su esposa, mira, di que eres mi hermana, no que eres mi esposa. Otro drama, ¿verdad? Porque entonces Abraham recibe todos los regalos del faraón, porque el faraón dijo, este va a ser mi cuñado, lo voy a llenar de regalos, ¿verdad? Lo voy a complacer en muchas cosas con tal de que me presente a su hermana, y no, que se casara con su hermana. Y Abraham, otro drama, el faraón se da cuenta.
Y cuando el faraón se da cuenta, el faraón le dice: ¿sabes qué? Tú y toda tu familia, por favor, ya váyanse de aquí. Y se aseguró, mandó a sus guardias que se aseguraran que Abraham se fuese de Egipto. Y Abraham se fue de Egipto. Y se fue con todas las pertenencias, pero se llevó también a su sobrino Lot. Recordemos esto. Cuando llevó a su sobrino Lot, Abraham no debería de haber llevado a nadie de su familia, solamente él y su esposa y sus pertenencias. Pero Abraham se lleva a Lot, Abraham se lleva todas las pertenencias que obtuvo de mala manera en Egipto, y esas cosas que él no debería de andar cargando con él, lo único que hicieron fue traerle a Abraham problemas, y se creó un problema por todas las pertenencias que él tenía entre él y Lot. Los siervos de Lot y los siervos de Abraham empezaron y comenzaron a crecer, y como resultado pasa la primera prueba de lo de Egipto. Ahora viene el problema que están experimentando como resultado de todo lo que ellos tenían, y al problema Abraham le busca una solución. Y Abraham le dice: mira, Lot, somos familiares, no tenemos por qué pelearnos, no tenemos por qué, pero quien había recibido la promesa era Abraham. Quiero que mantengamos eso en mente. Dios a quien había llamado era Abraham, no a Lot. Dios a quien había decidido bendecir era Abraham, no a Lot. Pero en todo esto, Abraham aún así le está dando, para resolver el problema, le está dando a Lot la opción de que él tome la tierra que él quiera, y Abraham va a ir al lado totalmente opuesto a lo que a donde Lot fuese. ¿Qué hace Lot? Lot toma una decisión egoísta sin pensar en el bienestar de Abraham. Lot toma una decisión egoísta, y solo quiero recordarnos, hermanos, de que toda decisión egoísta que nosotros tomamos, si solo la tomamos pensando en nosotros, en lo que nosotros queremos, en lo que a nosotros nos da la gana, toda decisión egoísta como la que tomó Lot tiene consecuencias. Lot tomó esta decisión egoísta, y la decisión egoísta tuvo consecuencias. Dice que la decisión egoísta que Lot tomó es que se fue cerca de Sodoma, porque se miraba más fértil, se miraba más bonita la tierra. Y dice que se fue cerca de la ciudad de Sodoma sin pensar que en Sodoma se estaba metiendo en un problema. Dice que los habitantes de Sodoma, dice en el versículo 13 del capítulo 14, eran malvados y pecaban mucho contra el Señor. Sodoma no solamente era una ciudad malvada, Sodoma era una ciudad bastante rica, era muy rica, era una ciudad que fluía mucho el dinero en esta ciudad. Y la decisión de Lot no tuvo que ver con la voluntad de Dios. Quiero que entendamos esto. Lot está tomando una decisión egoísta, no pensando: esta es la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a tomar decisiones sin considerar si es o no es la voluntad de Dios lo que voy a decidir hacer. Y muchas veces hacemos oraciones de 5, siempre menciono esto, hacemos oraciones de 5 centavos y esperamos la respuesta de 1,000,000. O sea que oramos e inmediatamente queremos que Dios nos responda la oración. Y cuando nosotros no tomamos en cuenta a Dios y tomamos decisiones egoístas, van a haber problemas. Entonces Lot tomó esta decisión no porque era la voluntad de Dios. Lot tomó la decisión porque él vio la comodidad, él vio las riquezas que habían cerca de Sodoma y Gomorra, y él vio los recursos de los que él podía hacerse para poder levantar más sus riquezas. Olvidó Lot que las riquezas no vienen de nadie más que de Dios. Por otro lado, mientras Lot estaba tomando una decisión egoísta iba a experimentar consecuencias eventualmente, por otro lado, Abraham recibe las bendiciones de Dios porque Abraham no fue egoísta. O sea que cuando no somos egoístas, Dios nos bendice, pero cuando somos egoístas vamos a pagar la consecuencia de nuestro egoísmo. De hecho, dice en el versículo 14 y en el versículo 15 de Génesis 14, le dijo Dios a Abraham: mira a tu alrededor, desde donde estás hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. Perdón, esto es Génesis 13. Toda la tierra que ves te daré a ti
Toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Lo que le estaba diciendo Dios a Abraham es: tú no fuiste egoísta, tú buscaste mi voluntad, y porque no fuiste egoísta, o sea, actuaste correctamente contra otro ser humano, hacia otro ser humano, actuaste correctamente hacia mí, porque no fuiste egoísta, pero buscaste mi voluntad, ahora yo te voy a bendecir. Pero la semana pasada hablábamos un poco de que la respuesta al problema de Abraham fue la correcta, pero la respuesta al problema de Lot, la forma en que Lot respondió egoístamente, fue la incorrecta. Por eso Lot ahora comienza a tener consecuencias, comienza a tener un gran problema que se le vino encima. Y por eso hablamos la semana pasada de que un poco hablamos sobre el hecho de que Lot tomó esta decisión egoísta porque ignoró las implicaciones morales y espirituales que vendrían en el futuro cercano. Recuerde que toda decisión egoísta tiene consecuencias. Ahora, no creía Lot que en la ciudad cerca de donde él se iba a ir pronto estaría en guerra. Dios sí conocía qué era lo que iba a pasar en el futuro. Es por eso que cuando tomamos decisiones es importante tomar en cuenta a Dios, hermanos, porque Dios sí sabe lo que va a pasar mañana. Dios sí sabe lo que va a pasar el próximo mes. Dios sí sabe dónde usted y yo vamos a estar y qué es lo que nos va a pasar el otro año. Es importante tomar en cuenta a Dios en nuestras decisiones y no pensar solamente qué me conviene de forma egoísta, porque entonces, como yo no conozco el futuro, puede ser que esté tomando decisiones que me van a llevar a grandes consecuencias. ¿Y qué sucedió? Cuando vemos el capítulo 14, perdón, en el capítulo 14 nos dimos cuenta que donde Lot se fue a quedar, en Sodoma, vinieron 4 reyes, vimos la semana pasada, y los 4 reyes vinieron y vencieron a los 5 reyes, incluyendo al rey de Sodoma, que era donde Lot estaba. Y dice en el versículo 11 de este capítulo que los 4 reyes se apoderaron de todos los bienes de Sodoma y Gomorra, así como de todos sus alimentos, y se fueron. En el verso 12 dice: también se llevaron ¿a quién? También se llevaron a Lot, sobrino de Abraham. O sea que cuando Lot tomó esa decisión, dijimos la semana pasada, no pensó de que las consecuencias iban a ser graves. No pensó de que más adelante le iban a pasar estas cosas. Por eso tenemos que tomar en cuenta a Dios, porque yo no conozco el futuro, pero Dios sí conoce el futuro. Y cuando tomo en cuenta a Dios, Dios se va a encargar de guiar mis pasos. Dios se va a encargar de guiar mis decisiones para que yo no tenga esos problemas que me voy a echar encima cuando yo no tomo en cuenta a Dios. Se llevaron a Lot. Él jamás pensó que esto iba a pasar. Entonces decía yo la semana pasada, me puedo imaginar que cuando Lot iba prisionero con toda su familia, con todos sus siervos, con todas sus pertenencias, yo me imagino a Lot pensando: ¿por qué tomé esta decisión? Hubiera mejor tomado otra decisión diferente. Hubiera considerado a mi tío Abraham, hubiera considerado más la guianza de Dios. A Lot posiblemente le pasó lo que a usted y a mí nos pasa cuando tomamos una decisión y no nos va bien. ¿Sí le ha pasado eso a usted alguna vez? Que toma una mala decisión y después, cuando le va mal, usted comienza a decir: mejor hubiera orado más, o mejor lo hubiera pensado mejor, mejor hubiese tratado de tomar una decisión racionalizando las cosas y no solo por pura emoción. ¿Alguno aquí ha tomado decisiones por emociones? Todos, ¿verdad? Todos. Y cuando tomamos decisiones por emociones, es la peor manera de tomar decisiones, porque muchas veces con nuestras emociones no razonamos, y si no razonamos no podemos analizar las cosas que pueden ser un peligro para nuestras vidas y las vidas de nuestras familias. Eso fue lo que sucedió para Lot. Luego viene un hombre, escapa de los que habían capturado los 4 reyes, porque los 4 reyes vencieron a 5 reyes, y mantenga eso en mente, de que eran 4 reyes, eran menos que los 5 que vencieron, pero eran más fuertes. Y mantenga eso en mente, porque usted va a entender en un momento por qué se lo digo. Pero en eso, uno de ellos, uno de los prisioneros de guerra, escapa.
Y dice en el versículo 13 y versículo 14 que escapó y vino y le contó a Abraham: Abraham, nos están llevando prisioneros. Y Abraham pudo haber dicho, dijimos también la semana pasada, bueno, eso es lo que Lot se merece por haber tomado una mala decisión, bien merecido lo tiene. Así que así como se metió al problema, ahora que se las arregle. No, Abraham no tuvo esa actitud. Esa es la actitud que nosotros tendríamos cuando no estamos caminando en nuestra fe de una forma fuerte para con Dios. Pero si nuestra fe es fuerte, nuestra fe nos va a llevar a tener compasión y misericordia de personas que quizás no hayan pensado en nuestro bienestar, personas que tal vez en algún momento necesiten que les tendamos una mano, una ayuda. Pero dice que cuando Abraham se enteró que su pariente había sido llevado cautivo, llamó a 318 hombres entrenados que habían nacido en su casa y fue. ¿Y sabe qué hizo Abraham? Vimos la semana pasada que Abraham fue y derrotó a los 4 reyes que habían derrotado a 5 reyes. Ahora, ¿cómo podría ser esto? Y aquí donde entramos al punto que quiero entrar en este día, en esta mañana. ¿Cómo podría ser esto? Esto era algo imposible. Que 318 hombres, humanamente imposible, que 318 hombres que habían nacido en la casa de Abraham se fueran a pelear con 4 ejércitos de 4 reyes guerreros entrenados para la guerra. ¿Cómo fue que salieron victoriosos? ¿Cómo fue que ganaron? La única respuesta que tiene sentido para esa pregunta es que no pudo haber sucedido esto al menos de que Dios fuese el que le diera la victoria a Abraham. La única manera es que Dios orquestó todo esto para que Abraham quedara victorioso y pudiera liberar a Lot. En otras palabras, todo esto es Dios haciéndolo. Nada de que Abraham tenía un buen ejército de 318 hombres y Abraham era un gran guerrero. No, de ninguna manera. Para que vencieran a 4 ejércitos, tendrían que haber venido estricta y únicamente del poder y de la voluntad de Dios que Abraham ganara esta batalla. ¿Sabe usted que hay muchas batallas que nosotros libramos día con día? Y muchas veces quizás nosotros digamos: fui listo, logré salir ganando. Y muchas veces nos olvidamos que Dios es soberano. Y en la soberanía de Dios, Él tiene control de darnos la victoria. Y cada victoria que nosotros experimentamos, no pensemos que la hemos experimentado porque nosotros somos mejores que los demás, o somos más inteligentes, o somos más listos. No, las victorias vienen porque Dios nos da la victoria. Cuando reconocemos que Dios nos da la victoria, entonces eso nos ayuda a nosotros a fortalecer nuestro corazón en fe para con Dios. Así que el Señor le dio la victoria a Abraham. No pudieron ellos asegurar esa victoria por ellos mismos de ninguna manera. Y ahora le hago una pregunta yo a usted. Acabo de mencionar acerca del hecho de que Dios es quien nos da la victoria. ¿Alguna vez Dios ha hecho algo por usted? Algo que tal vez quizás Dios nos ha dado algo que nosotros no hubiéramos podido ganar. Quizás Dios nos dio algo que nosotros no nos merecemos y que por más que intentáramos nunca lo ganaríamos. Quizás Dios nos ha dado algo que no nos merecemos. No sé si alguna vez Dios ha hecho algún milagro en su vida, pero yo le voy a decir, el simple hecho que usted está vivo es un milagro de Dios. ¿Ha luchado Dios en algún momento en su nombre, a favor suyo? ¿Le ha dado a la victoria a Dios a usted en las batallas que usted hubiera podido haber perdido por usted mismo? ¿Ha hecho Dios eso por usted? Entonces, si Dios ha hecho eso por usted, entenderemos algo importante aquí de la respuesta de Abraham a Dios. Gracias a Dios, diríamos. Yo me imagino a Abraham diciendo: gracias, Señor. Señor, eres increíble, me diste la victoria. E incluso cuando llega al final del capítulo 14, Melquisedec, que vamos a hablar de eso la próxima semana,
Melquisedec le dice a Abraham: el Dios que te dio la victoria sobre tus enemigos. Melquisedec le dice a Abraham: sí, Abraham, no fuiste tú el que tuvo la victoria, fue Dios. Entonces no olvidemos esto y recordemos que cada batalla que peleamos diariamente, el que nos da la victoria es Dios, hermanos. El que nos da la victoria estrictamente y únicamente es Dios. Nosotros, las cosas nos podrían salir nos podría salir el tiro por la culata muchas veces. Las cosas nos podrían salir al revés. Así que recuerden que la semana pasada Abraham habló acerca de cómo Abraham nos mostró cómo responder al egoísmo con fe y con compasión hacia la persona. Abraham no pagó mal por mal. Hoy quiero que nos enfoquemos en cómo respondemos o en la forma en que respondemos cuando Dios gana la batalla por nosotros. Hemos estado de acuerdo que Dios gana la batalla por nosotros. Mi pregunta ahora es: cuando Dios gana la batalla por ti, ¿cómo respondes tú a Dios? Cuando Dios gana la batalla por ti y te da la libertad, ¿cómo respondes tú a la victoria que Dios te da? Todos tenemos la opción de cómo respondemos. ¿Cómo respondió Lot al hecho de que Dios ganara la batalla por él y le concediera libertad? ¿Cómo respondió Lot? Lo primero que quiero que veamos es cómo debería de haber respondido Lot. Después vamos a ver cómo respondió. Pero quiero que veamos cómo debería de haber respondido Lot. ¿Qué harías si tuvieras la oportunidad de volver a comenzar de nuevo a algún error que tú hayas cometido en la vida? ¿Qué haría usted, hermanos? ¿Qué harían ustedes si tuvieran la oportunidad de meterse en una cápsula del tiempo y viajar 10 años atrás? ¿Qué cosas harían diferentes? O viajar 15, 20, 30 años, lo que fuese. ¿Qué haríamos si tuviéramos la oportunidad de hacer las cosas mejor? Sí, Lot no tuvo la oportunidad de ir para atrás en el tiempo, pero Lot estaba teniendo la oportunidad de parte de Dios de volver a tomar una decisión, esta vez hacerlo de la forma correcta. Vean ustedes, porque en el versículo 16 dice que Abraham recobró todos los bienes de Lot y trajo a su pariente Lot y sus bienes junto con las mujeres y el resto de la gente. Abraham liberó con 318 hombres, venció a los 4 reyes y liberó a su sobrino y liberó a todas las personas. Y como lo dije la semana pasada, yo me imagino a Abraham platicando con Lot, conversando con Lot. Lot, ahora estás libre. ¿A dónde quieres irte? Y yo me imagino a Lot diciéndole: bueno, tal vez volteó a ver a su esposa, quizás volteó a ver a sus hijas. Porque saben ustedes que el corazón de la esposa de Lot estaba en Sodoma. Y lo vamos a ver más adelante. Porque la esposa de Lot paga las consecuencias porque su corazón estaba en Sodoma. Y el corazón de las hijas también había sido muy, pero muy profundamente influenciado en Sodoma. Y yo me imagino Lot que mientras Abraham está tratando de hablar con él para que tenga sentido la decisión que va a tomar después de que Dios lo libera, yo me imagino a Lot luchando en su mente, luchando en su corazón. Si mi tío me está aconsejando que haga esto, pero mi mujer y mis hijas quieren esto. Y solo voy a decir una lección para los hombres aquí. Dios te ha llamado a ser un líder en tu casa, no a ser un dictador, ¿ok? No a ser un mandamás, no, a ser un líder lleno de amor. Muchas veces tú tienes como hombre que tomar las decisiones que Dios te muestra delante de ti. Si todos vamos para donde la gente quiere ir, si todos vamos para donde los demás quieren ir, eso se llama democracia, ¿verdad? ¿Saben ustedes que la democracia, dentro de las cosas de Dios, la democracia no cuenta? Porque dentro de las cosas de Dios lo que debe de contar es la teocracia. La democracia es ir hacia donde la gente quiere. Y muchas veces la mayoría de la gente no quiere ir hacia donde Dios quiere ir.
Pero la teocracia es que Dios te dice hacia dónde vas y le haces caso a Dios. Escuchas la voz de Dios. Y aquí, después de que Lot tiene esta conversación con Abraham, Lot tuvo la oportunidad de tener esta segunda oportunidad para tomar una mejor decisión después de haber sido liberado de su cautiverio. Esto es importante, es un momento clave en la vida de Lot y contiene lecciones significativas este momento sobre cómo reconocer y aprovechar las segundas oportunidades que a menudo se nos presentan a nosotros para redirigir nuestros caminos y tomar decisiones más sabias. En otras palabras, si ya te fuiste por ese caminito y te caíste en un hoyo, ¿por qué te vas a volver a ir por ese camino? ¿Sí me sigue? ¿Por qué te vas a ir por ese camino cuando ya fracasaste por ese mismo lado? He aquí algunas ideas de cómo debería de haber respondido Lot al hecho de que Dios lo liberó y le dio una nueva oportunidad. Dios lo libera, Dios le da una nueva oportunidad. Lo primero que Lot debería de haber hecho, mis queridos hermanos, es que Lot debería de haber reconocer la misericordia de Dios. Lot debería de haber estado reconociendo la misericordia de Dios y decir, o sea, en el momento que Lot fue liberado, en el momento que Lot tenía una segunda oportunidad, era la oportunidad de Lot decir, voltear a ver hacia arriba. Es lo primero. Cuando Dios lo libera a usted de cualquier situación difícil que usted está viviendo, si Dios lo libera y Dios le está dando una segunda oportunidad cuando Dios lo libera de una situación complicada, no es ver hacia los lados a ver qué le conviene a usted. Lo primero que debemos de hacer, hermanos, es ver hacia arriba y decir, Señor, me has dado libertad por tu pura misericordia y por tu pura gracia. ¿Qué quieres que haga con esto que me has dado? ¿Qué quieres que haga con esta libertad que me estás dando? Entonces tenemos que vivir reconociendo la misericordia de Dios. ¿Qué significa reconocer la misericordia de Dios? Significa que Dios nos está dando algo que no nos merecemos. Eso es misericordia. Misericordia es cuando una persona que es culpable de un delito va delante del juez y el juez dice, voy a tener misericordia de ti, y te perdona y te quita cualquier cargo de culpabilidad y te deja en libertad. Y eso es lo que Dios hace con nosotros cuando nos da una segunda oportunidad. El rescate de Lot no fue simplemente un acto familiar de parte de Abraham, sino que también fue un acto de misericordia divina. O sea, ¿cómo pudo haber Abraham vencido a estos 4 reyes? Tuvo que haber sido la misericordia divina de Dios. Dios metió su mano en todo esto. Fue un momento en el que Dios intervino, dándole a Lot la oportunidad de reevaluar sus decisiones y la dirección de su vida. Mis queridos hermanos, cuando Dios le da libertad a usted de algo, Dios le está dando la opción a usted de que usted reevalúe las decisiones y la dirección de su vida. En algunas ocasiones debemos de aprender a dar un par de pasos atrás y de poder ver y divisar el panorama y decir, si Dios me está dando una segunda oportunidad, tengo que reconocer que lo está haciendo por su pura misericordia, no porque me lo merezco. Es la misericordia de Dios. Y si usted no sabe apreciar la misericordia de Dios, la va a perder. La va a perder de vista. La va a ignorar. Porque Lot ignoró la misericordia de Dios aquí. Por eso es que en vez de ver la misericordia y reconocer la misericordia de Dios, Lot se regresó a Sodoma y a Gomorra, como que Dios no hubiera hecho nunca nada por él. Cuando nosotros ignoramos y perdemos de vista la misericordia de Dios y la ignoramos, nosotros fácilmente vamos siempre a regresar al mismo hoyo del que Dios nos sacó.
La misericordia de Dios es el amor compasivo que de parte de Dios se extiende hacia cada uno de nosotros. Ese amor compasivo, me refiero, es que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros fracasos, Dios nos sigue amando. Es una expresión de su carácter. Dios es misericordioso, mostrando que Él no trata con nosotros de acuerdo a nuestros pecados, sino que de acuerdo a su gracia ilimitada. Si Dios tratara con nosotros de acuerdo a nuestros pecados, hermanos, estamos perdidos. Estaríamos perdidos. Es como cuando aquel dice: no, si tengo la culpa o algo, que me caiga un rayo, y le cae el rayo, ¿verdad? Porque somos culpables de muchas veces cometer errores, de fallar a Dios, de fallar en muchas cosas en la vida. Pero cuando Dios aplica su misericordia, cuando Dios aplica su misericordia, es una expresión de su carácter que nos está mostrando a nosotros que no nos trata de acuerdo a nuestros pecados, sino que de acuerdo a su gracia ilimitada. Me encanta lo que dice el salmista en el Salmo 103, verso 8 al 12. Salmo 103, verso 8 al 12 dice: el Señor es compasivo y misericordioso. Mire lo que entendía aquí el salmista: el Señor es compasivo y misericordioso, lento para la ira, abundante en amor. O sea, Dios es lento para la ira. Es por eso que muchas veces no somos castigados como deberíamos de ser, no somos reprendidos como deberíamos de ser. Eso es reconocer: Señor, si me estás dando una oportunidad más, es por tu misericordia, es por tu misericordia. No siempre acusará ni albergará su ira para siempre. En otras palabras, Dios perdona. Verso 10: no nos trata como merecen nuestros pecados. O sea, no te trata como te lo mereces, sino ni nos paga según nuestras iniquidades. ¿Cómo deberíamos nosotros de responder a esa gracia? O sea, yo me quedo, les soy sincero, hermanos, yo me quedo sin palabras a esto. Yo me quedo sin palabras a la misericordia de Dios. Y me encanta como lo dice aquí en el verso 11. Dice: porque como están los cielos sobre la tierra, así como está el espacio entre los cielos y la tierra, así es de grande su amor para con los que le temen. En el versículo 12 me encanta aún más, porque dice: tan lejos está el oriente del occidente, tan lejos está el oriente del occidente, dice, así ha quitado de nosotros nuestras transgresiones. O sea, así ha quitado Dios de nosotros nuestra culpabilidad de nuestros pecados cuando Él nos perdona. Es la misericordia de Dios. Entonces, reconocer la misericordia de Dios implica entender que cada segunda oportunidad, cada momento de perdón, cada instancia de su paciencia con nosotros es una demostración de su profundo amor y compromiso con nuestro bienestar. Dios lo hace por nuestro bienestar. Y es nuevamente, hermanos, la profundidad de la misericordia de Dios se ve aquí en la historia de Lot. La misericordia de Dios es evidente en esta historia cuando Dios está orquestando el rescate de Lot a través de la intervención de Abraham. Vemos la misericordia de Dios porque Lot no se lo merecía. O sea que a pesar de las malas decisiones de Lot y de la degradación moral de Sodoma, Dios extiende su misericordia a Lot, dándole una oportunidad de volver a comenzar de nuevo. ¿Qué hace usted cuando Dios le da una segunda oportunidad? Porque no solamente tiene que ver con la vida espiritual. Cuando Dios le da una segunda oportunidad a usted en la vida, en diferentes cosas, diferentes áreas de la vida. Nuestro reconocimiento de la misericordia de Dios nos debería de conducir. Cuando usted reconoce la misericordia de Dios, recuérdese que lo primero que Lot tuvo que haber hecho cuando fue liberado es ver hacia arriba, ver hacia reconocer la misericordia de Dios. Y la misericordia nos debe de llevar a nosotros a responder de forma
con gratitud, con humildad, y nos debería de llevar a ser transformados, a cambiar. Porque Dios nos está dando otra oportunidad más. Y si Dios me está dando otra oportunidad más, ¿cómo no voy a cambiar mi actitud? O sea que en vez de ser egoísta, Lot tuvo que haber dicho: no voy a ser egoísta más. No quise escuchar el consejo de mi tío, ahora sí lo voy a escuchar. No quise buscar a Dios en oración antes de tomar esa decisión, porque Lot no buscó la voluntad de Dios antes de tomar la decisión de irse cerca de Sodoma y Gomorra. Pero la gracia de Dios, yo me metí a un problema y Dios me sacó del problema. A veces a mí me sorprende mucho cómo somos los seres humanos, porque yo he escuchado personas, hermanos, y como pastor lo he escuchado todo, créanmelo. He escuchado de personas que dicen: pastor, por favor, ore por mí, que estoy metido en este gran problema. Y yo le prometo a Dios que si Dios me saca de este problema, y empiezan a bajar el sol, la luna, el cielo y las estrellas. Y le prometen y le prometen y le prometen a Dios: si tan solo Dios me saca de este problema. Nada más Dios lo saca del problema y se dan la vuelta y se olvidan de Dios. Se olvidan de todo lo que le prometieron a Dios. Ojo, que la Biblia dice: cumple al Señor tus promesas. Hay consecuencias si no lo hacemos, porque no podemos estar jugando con Dios. Pero aquí Lot, me imagino, Dios, el Dios de los cielos, al Dios no conocido, el Dios de Abraham: libérame de aquí, Señor. Cuando iba prisionero, lo libera Dios, y en vez de ir hacia Dios, se va nuevamente y se mete al hoyo de donde Dios lo había sacado. Lo que Lot tuvo que haber dicho era reconocer la misericordia de Dios. Después de reconocer la misericordia de Dios, la segunda cosa que debería de haber hecho Lot es evaluar sus decisiones pasadas. Tendría que haber él evaluado las decisiones pasadas. O sea que primero tenía que haber visto hacia arriba, ver hacia Dios. Segundo, evaluar las decisiones pasadas es verse hacia adentro. Cuando yo tomo malas decisiones y me doy cuenta, tengo que pensar: ¿por qué? ¿Qué me motivó a tomar esas malas decisiones? Primero veo hacia Dios por su misericordia, después me veo a mí mismo hacia adentro. ¿Qué me motivó? Después de su rescate, Lot tuvo la oportunidad de reflexionar en las decisiones anteriores. La elección de vivir en Sodoma inicialmente fue motivada por la aparente prosperidad y comodidad que la ciudad ofrecía. Sin embargo, la degradación moral de la ciudad planteaba riesgos significativos para Lot y su familia. Y Dios aquí le está dando esa segunda oportunidad. Entonces Lot tuvo que haber visto la misericordia de Dios. Ya entendí que es la misericordia de Dios. Número 2, ahora tengo que entender por qué lo hice. ¿Qué me motivó? ¿Qué me llevó a tomar esas decisiones? Y hermanos, muchas veces nosotros tendemos a engañarnos a nosotros mismos. Y nos queremos convencer que tomamos alguna decisión que fue mala por las razones correctas, cuando nosotros sabemos muy bien en nuestro corazón que hubo una motivación, que muchas veces tomamos decisiones con las motivaciones incorrectas. Solo que nunca lo vamos a admitir, nos cuesta mucho admitirlo, pero es ahí donde nosotros tenemos que venir y decirle, como lo hizo David. En el Salmo 139, David le dijo a Dios: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos ansiosos. O sea, Señor, yo me voy a engañar a mí mismo. Es por eso, ¿ha escuchado usted personas que dicen: bueno, es que nadie conoce mi corazón, solo Dios y yo? Bueno, la Biblia dice que ni tú conoces tu corazón. La Biblia dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y a veces nos queremos convencer a nosotros mismos. Pero entonces, cuando reflexionamos en un error que cometimos, es importante reflexionar y decir: Señor, examíname,
Ayúdame a ser sincero conmigo mismo y ayúdame a reconocer el por qué hice lo que hice. En otras palabras, lo segundo que Lot tuvo que haber hecho, lo primero que tuvo que haber hecho es reconocer que estaba siendo liberado y teniendo una segunda oportunidad por la misericordia de Dios, no porque él se lo mereciera. Lo segundo, examinar su corazón. Reconocer que solo Dios puede revelar verdaderamente la profundidad de sus motivos, de sus pensamientos, las posibles consecuencias de sus decisiones. Evaluar las decisiones, tenía que haber evaluado las decisiones pasadas. No solo se trata de identificar los errores, sino de para que él pudiera tener una transformación, tenía primero que evaluar por qué lo hizo. De lo contrario, difícilmente iba a tener una transformación. Así que la oración que David hace ahí en ese salmo, no solo nos revela ahí el hecho de que David necesitaba que Dios examinara su corazón, pero también quería que Dios lo alineara conforme a sus propósitos. Número 3. Primero dije, vamos a ver hacia arriba para reconocer la misericordia de Dios. Segundo, cuando tenemos una segunda oportunidad, porque Dios nos da la libertad, necesitamos evaluarnos y decir, ya Dios me está dando una segunda oportunidad. Para no caer en el mismo error, tengo que examinarme por qué lo hice para no volverlo a hacer. Número 3, tengo que evaluar, tengo que elegir un mejor camino. Ahora, ya vi hacia arriba para la misericordia de Dios, ya vi hacia adentro para examinarme a mí mismo, ahora necesito ver hacia adelante qué camino voy a tomar. ¿Qué camino quiere Dios que tome? La segunda oportunidad de Lot fue una invitación a elegir un camino diferente. O sea, cuando Dios le estaba dando, cuando Dios te da a ti una segunda oportunidad, Dios te está diciendo, te estoy dando la oportunidad de que tomes una decisión, de que tomes un camino diferente. En lugar de regresar a Sodoma, Lot podría haber optado por quedarse cerca de Abraham. Lot podría haber tomado la decisión de quedarse cerca de ahí en el entorno, cerca de un hombre piadoso, como Abraham estaba creciendo en llegar a ser un hombre piadoso. Esta decisión lo habría él alineado más estrechamente con los propósitos y las bendiciones de Dios. Pero cuando usted está a punto de tomar una segunda decisión, después de que Dios le ha dado una segunda oportunidad, toma las decisiones usted por usted mismo, o le pide a Dios que le muestre el camino. ¿Y cuándo toma la decisión? ¿Cuando usted se desespera o cuando Dios le muestra el camino que Dios quiere que usted tome? No, este es el camino que quiero que tomes. Y cuando Él te muestra el camino que quiere que tomes, te está mostrando esa oportunidad que Dios te está dando para volver a hacer. No sé si a usted le gustaría que después de que ha cometido un error, tener oportunidad. ¿Se acuerdan ustedes cuando estábamos chicos, algunos de nosotros, e íbamos a la escuela? Yo me acuerdo que en mi país, en la escuela, nos hacían exámenes a nosotros. Y cuando nos hacían exámenes, si usted no pasaba el examen, no pasaba de grado. No es como aquí, que creo que aquí todavía sigue el sistema donde de acuerdo a la edad los van pasando de grado, ¿verdad? Pero allá en mi país nosotros teníamos que pasar el examen. Si no pasaba el examen, si el maestro era misericordioso, como Dios es misericordioso, el maestro nos daba una segunda oportunidad. Y nos decía el maestro, te voy a dar una segunda oportunidad, pero primero tomaste decisiones de no estudiar, por eso fallaste el examen. Ahora tienes oportunidad de tomar decisiones diferentes. Estudia y te voy a volver a pasar el examen, a ver cómo lo haces esta vez. Yo me recuerdo que nosotros queríamos que los maestros siempre nos dieran segundas oportunidades, ¿verdad? Pero eso es lo que Dios hace con nosotros.
Y entonces estamos llamados a nosotros ver la misericordia de Dios, reconocerla, ver que Dios quiere que nosotros examinemos en dónde estuvimos, por qué nos atoramos, por qué nos estancamos, por qué nos fue mal. Y después de que reconozcamos eso y evaluemos eso, ahora tenemos la capacidad de tomar una mejor decisión, un mejor camino. Eso es lo que Lot tendría que haber hecho. Pedirle a Dios que te muestre su camino, como lo hizo el salmista en el Salmo 25. Muéstrame, Señor, tus caminos. Enséñame tu senda, Señor. ¿Sabe usted cuánto yo le oro al Señor día a día? Señor, muéstrame tu camino, muéstrame tu voluntad. ¿Por qué? Porque no quiero cometer los errores que cometí en el pasado. Porque no quiero volver a caer en el mismo hoyo que en algún momento estuve en mi vida. Y entonces le tenemos que decir al Señor: Señor, muéstranos tus caminos, guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres Dios, mi Salvador, mi esperanza. Está todo en ti, todo el día. En ti todo el día está mi esperanza. Tú eres mi Salvador. Pero voy a concluir con esto. Desafortunadamente, Lot decidió regresar como un hombre libre físicamente. Físicamente Lot estaba libre, pero mentalmente, emocionalmente y sobre todo espiritualmente, Lot seguía como prisionero del estilo de vida, de la riqueza, de los recursos que Sodoma le ofrecía. O sea que a este punto Lot valoró más Sodoma y Gomorra que lo que Dios había hecho por él. Concluyo diciendo que la segunda oportunidad que Dios nos da, hermanos, no es para que lo tomemos a la ligera. Es para que aprendamos de estas lecciones. Porque el hecho de que Lot no tomó la segunda oportunidad, lo vamos a ver dentro de un par de semanas más, cuál fue la consecuencia de no haber reconocido a Dios. Y cuando veamos eso, espero que todavía lo aprendamos más y que lo atesoremos en el corazón, de cómo poder aprovechar la misericordia de Dios cuando Dios nos da segundas oportunidades, aprovechar esas segundas oportunidades, porque la misericordia de Dios se aplica en nuestras vidas. Dios nos da la oportunidad de evaluar las malas decisiones del pasado para que no las volvamos a repetir, pero también Dios nos da la oportunidad de elegir un camino mejor, mejores decisiones. Oremos al Señor, que el Señor siempre nos lleve de la mano y mostrándonos cada cosa que tenemos que hacer en nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Y queremos, Señor, decirte que queremos quedar despedidos de este lugar, mas no de tu presencia. Que tu presencia vaya con nosotros, Señor. Que podamos reconocer, Padre, que podamos reconocer tu misericordia en nuestras vidas. Que podamos evaluar nuestras decisiones pasadas y a dónde nos llevaron para evitarlas. Que podamos ser personas que elegimos un mejor camino. Padre, danos la sabiduría y el entendimiento para poder ver tu palabra y ser objetivos en lo que tú nos estás enseñando, Señor. Quiero pedirte, Señor, que tú bendigas a nuestra congregación en español como a nuestra congregación en inglés. Bendice nuestra iglesia, Señor, tu iglesia. Danos el entendimiento de poder ser personas entendidas de acuerdo a tu palabra, Señor. Bendice a nuestras familias, Señor. Anhelamos que nuestros hijos, padres, madres y todos los de la familia puedan venir a tu camino, Señor, y reconocerte a ti como el Dios lleno de misericordia, que perdonas nuestros pecados.
si tan solo nosotros venimos y pedimos perdón por los mismos. Gracias, Señor, te damos por permitirnos un domingo más estar aquí. Oramos, Señor, por las ofrendas que voluntariamente, Señor, traemos delante de ti. Te damos, Señor, voluntariamente, no por fuerza, porque tú amas al dador alegre. Queremos pedirte, Señor, que proveas para las necesidades de cada familia. Oramos y pedimos, Señor, que nos traigas el próximo domingo con bien a esta tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús oramos y todos decimos a una voz: amén.